A vertente sectorial da Festa do Albariño tamén regresa con total normalidade nesta 70ª edición. As actuacións musicais comezarán o día 29, pero a parte profesional estrearase, como é habitual, o mércores 3. Ese día, e tras 2 anos sen poder gozar do viño, o Paseo da Calzada volverá a abrir as súas casetas. Este año habrá 42 casetas. Es decir, se ocupan todas las casetas que tenemos con 44 bodegas. Hay 4 bodegas que comparten caseta, y hay representación de las 5 subzonas de la denominación de origen Rías Baixas. La mayor parte es cierto que son de Salnés, pero hay representación de todas. Y además los asistentes podrán catar todas las tipologías de vino que se elaboran en la denominación de origen: espumosos, vinos albareños Rías Baixas, las distintas variedades de uva que utilizamos, tintos, crianzas, vinos con barrica, etcétera, etcétera. O xoves 4 comezará a celebración do único evento que sobreviviu todos os anos da pandemia, a cata profesional. Participarán 53 adegas e o xurado estará composto por 22 catadores profesionais. As catas terán lugar os días 4 e 5. Recuperamos también el Santar, los postres para la entrega de premios. ¿Os acordáis que otros años se solía hacer la entrega de premios el martes? Bueno, pues este año volvemos otra vez en esa normalidad a entregar los premios en los postres del Santar, ¿no? Con lo cual, pues como que la fiesta vuelve a ser lo que ha sido tradicionalmente, ¿no? Os amantes do viño tamén poderán gozar este ano do túnel do viño, que se volverá a celebrar no Salón José Peña do 4 ao 6 de agosto. Habrá 53 bodegas que representan a 178 marcas, es decir, el visitante al Salón José Peña, al túnel del vino, podrá catar hasta 178 marcas de vinos, donde 91 serán de la añada 2021 y 41 vinos de añadas anteriores. Habrá tamén espumosos, habrá tintos, habrá elaboraciones especiales. Para poder gozar dos viños da Calzada, a organización disporá de 38.000 catavinos que se venderán a un prezo de 2 euros. Estas copas poden mercarse nas casetas ou na Fundación Comarcal.